FM 89.1, Radio Universidad. Pero ahora vamos a hablar de precios, ¿no? De precios. Sabemos que está la canasta navideña, sabemos que los precios han aumentado, ¿no? Y lo leíamos hace algunos días a Héctor Polino, ¿no? De Consumidores Libres, que informó que la canasta, ¿no? Básica navideña tuvo un aumento de casi el 64%, ¿no? Sí. Cuando fíjense este detalle también que lo venimos trabajando, ¿no? Pero cuando la inflación anualizada es del 50%, bueno, la canasta, o un poquito más si querés, la canasta aumenta un 64%. Esos 14 puntos de diferencia, nadie termina sabiendo nunca de dónde salen ni por qué. Pero lo tenemos a Héctor Polino en línea para hablar de esto y para que nos cuente un poco más y también qué hacemos, ¿no? A partir de todo esto. Héctor Polino de Consumidores Libres, bienvenido. Agus y Tavo, te saludamos. ¿Cómo estás? Y Walter también, que está en casa. Bienvenido, ¿cómo va? Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien por suerte. Bueno, era de esperar, ¿no? Este aumento, Héctor, o imaginabas quizás algunos puntos más. No, está dentro de la lógica inflacionaria que vive la República Argentina, no desde ahora, sino ya desde hace varios años, ¿no? Tenemos aumentos de precios que no responden a ninguna lógica. Aumenta la demanda y en consecuencia aumentan los precios, se aumentan por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, y no hay controles efectivos por parte de los gobiernos provinciales y municipales en involucrarse en el control de precios. Ese es el tema central de la Argentina. Tenemos un Congreso Nacional que debate a veces durante años la sanción de una ley, y luego la ley se aprueba finalmente, se publica en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo dicta el decreto reglamentario y después nadie la cumple y no pasa absolutamente nada. Ese es el problema de la República Argentina. Consumidores Libres desde hace ya 28 años viene haciendo relevamientos de precios de diversos productos. Bueno, con respecto a la canasta navideña, hacemos dos relevamientos en el año, uno en noviembre y el otro en diciembre. Bueno, el relevamiento que hicimos el 24 de noviembre de 24 productos nos dio un aumento del 64,64%. Bueno, esos 24 productos los volvimos a relevar ahora en diciembre, hace pocas horas, y nos dio un aumento del 63,83%. Más es o menos decir, igual. Prácticamente el mismo aumento, un 64%. Pero las canastas que arman las cadenas de supermercados, canastas que algunas contienen 5, otras 6, otras 7, otras 8 productos, tuvieron en noviembre aumentos que van entre el 33,36% al 80%. Mirá, en noviembre. Mirá. Pero relevamiento que hicimos en diciembre, Me da miedo. las mismas canastas Me da miedo, Héctor. tuvieron, Me da miedo, Héctor, el número que vas a tirar. Me da miedo. tuvieron aumentos que oscilan entre el 64 y el 147% de aumento. Bueno, sin quererlo, Héctor, cuando te íbamos a presentar, ¿no? Recién lo decíamos con Agus, cuando hablábamos, mi compañera, cuando hablábamos de las grandes superficies de venta, ¿no? Este truco que utilizan, te bajan digamos, la cantidad de productos, sale más barata la de 5 que la de 25, obviamente, pero en ese jueguito te aumentaron 150 de un mes a otro, ¿no? O de un año a otro. Es tremendo realmente, Héctor. Claro, porque está muy por encima de la inflación. Ni que hablar. Y vos fijate la publicidad enorme que hacen las grandes cadenas en los distintos medios masivos de comunicación social. Esa publicidad tiene un costo,
porque tienen que pagarla. Ese costo luego la terminan pagando el consumidor, porque se traslada a precios, de modo tal que es una publicidad engañosa en muchos casos, que la estamos pagando los propios consumidores. Estamos pagando una publicidad para que nos engañen. Sí, sí, y además, Héctor, en este sentido, para sumarle a esto que decís, ¿no?, que encima el supermercado no solo gana de la venta de productos, tiene otros negocios que hace y que también le generan riquezas o ganancias. Claro, no solo es vender, sino alquilar góndolas, no, también algunos tienen algún sistema de financiación que ganan con los intereses, como que ya no es solo la venta de un producto, ¿no? Sino que además hay muchos otros negocios que están y que al supermercado le sirven, y que entonces te hace dudar más. Che, ¿por qué trasladan absolutamente todo a precios si vos tenés un montón de negocios paralelos que también funcionan? Claro. Bueno, ¿por qué? Porque no hay controles. Ese es el tema. Ese es el tema central. Ahora, con respecto a la canasta navideña, hay una canasta de precios cuidados, ¿no? De 15 productos que sacó el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, el día 8 de diciembre. Son 15 productos navideños, donde hay un pan dulce de distintas marcas, con y sin frutas, y algunos con chips de chocolates. Hay budín mermelado con frutas y de vainilla. Hay una sidra, un vino espumante, un champán, y los precios de estos 15 productos de precios cuidados varían de provincia a provincia, porque cada provincia tiene una estructura de costos distintas, estructura donde influye la logística por un lado, hay impuestos nacionales que es común en todo el país, pero luego hay impuestos provinciales, tasas municipales. Entonces, estos 15 productos de precios cuidados, por ejemplo, los precios que rigen en la ciudad de Buenos Aires son 7 opciones de pan dulces, que van entre 160 y 459 pesos, hay 4 budines, que van de 72 pesos con 90 a 152, una sidra a 219 pesos, un espumante a 659 y asado a 599 pesos. Son precios interesantes de estos 15 productos de precios cuidados. Yo espero que existan en cantidad suficiente, de modo tal que el consumidor que va a ese supermercado pueda encontrarlo y pueda luego adquirirlo a estos valores, ¿no? Claro. Héctor, quiero dejarle lugar a mis compañeros también para que te pregunten, pero yo te hago una más, ¿no? Que en realidad es como una idea más que una pregunta. Vos recién cuando arrancabas decías, no hay controles ni de los gobiernos provinciales ni de los gobiernos municipales, ¿no? Cuando uno le pregunta esto a los municipios, por ejemplo, que debieran ser quizás los encargados, porque son los gobiernos de proximidad, quienes saben dónde están los supermercados, quien su personal vive cerca y pueden hacer ese trabajo, lo que te dicen es que ellos pueden fiscalizar, no tienen poder de policía, ¿no? Como para esgrimir alguna sanción, ¿no? Como para presentar alguna sanción para ese supermercado que no cumpla. ¿Por qué crees que eso no sucede? Porque suena recontra obvio que el municipio vaya si no ve sanciones, pero no lo puede hacer. Pero si el municipio va y encuentra una infracción en un determinado comercio o supermercado, comunica esa novedad a la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional y ésta toma cartas inmediatamente en el asunto. Lo que pasa que el problema de la República Argentina es que es un país que tiene la superficie territorial casi de un continente. Solamente en el mundo hay 6 países que tienen una mayor superficie territorial que la Argentina, en el mundo. Y en América hay solamente 3 países que tienen una superficie territorial superior a la Argentina. Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. En consecuencia, un conjunto de empleados
de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político de ese Gobierno Nacional de turno, es absolutamente insuficiente para controlar lo que pasa, por ejemplo, en supermercado en la provincia de Tierra del Fuego, o en la provincia de Misiones, claro, o en la provincia de Catamarca, o de La Rioja, o de Río Negro, o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un grado de involucramiento de las distintas áreas específicas de los gobiernos provinciales y municipales. Claro, bueno, los y si países no tienen poder de policía, sí, bueno, pero por lo menos hacer el control, claro, e informar rápidamente a la Secretaría de Comercio, sí, Interior del Gobierno Nacional. Sí, a trazo grueso, los países que vos citaste, ¿no?, de América, justamente los estados tienen poder de policía, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Me parece que, sobre todo en Estados Unidos, cada estado puede llevar adelante alguna sanción, ¿no? Pero, digo, resulta tan sencillo. ¿Por qué en la República Argentina no lo pueden hacer? Eso es lo que te pregunto, ¿viste? No entiendo. Claro, ¿qué pasa que no se puede hacer algo tan obvio? Porque es obvio, ¿no? ¿Cómo se puede controlar lo que pasa en el tránsito? Con ese criterio tampoco podrían controlar una violación a una norma de tránsito. Totalmente. Bueno, pero ahí sí está la policía de tránsito de los municipios. ¿Me entendés? Que tiene alguna herramienta para hacer un castigo. No sé si está Walter, que te quiere hacer alguna pregunta, Héctor. ¿Cómo no? Sí, Héctor lo escuchaba atentamente lo que decía y entiendo que está a favor de los controles de la Secretaría de Comercio Interior. La consulta tiene que ver con que si usted lo nota, palpa como una interna dentro del gobierno, entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y quizá el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y otros organismos que deberían encargarse de esto, de estos controles, y si esto termina perjudicando a los consumidores finalmente. Sí, por supuesto, todo desencuentro, toda diferencia, por supuesto, termina luego perjudicando al consumidor porque termina no siendo efectivo el cumplimiento de la tarea específica que tienen que llevar a cabo. Tiene que haber una coordinación entre los distintos organismos públicos del gobierno nacional. Eso es indispensable. Como lo mismo tiene que existir esa coordinación con los gobiernos, entre los distintos organismos públicos de los gobiernos provinciales y municipales. Es elemental esa coordinación en el control y hacer cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, el propio gobierno nacional tiene falencias en ese sentido. Hace 7 años que el Congreso Nacional aprobó, por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios. Es el día de hoy que no se ha puesto en funcionamiento. Y esta ley, ¿qué establece? Lo sintetizo en 2 palabras, que funcionarios del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional, ¿no? Sí. Tienen que controlar la estructura de costos de la elaboración de los distintos productos. Lo que pasa que para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Héctor, lo que pasa es que en las reuniones siempre se olvidan justamente ese papel. Están todos los papeles, pero cuando le piden, ¿cómo son tus costos? Casi siempre ese papel se pierde, no está, no se encuentra. Es como el secreto mejor guardado, ¿viste? Es imposible meterse ahí. Bueno, pero eso tiene que funcionar, porque si no, ¿cómo sabemos? Tomemos cualquier producto
en especial, cualquier producto en particular. ¿Cómo sabemos en qué eslabón de la cadena se ha producido un aumento injustificado, que luego lo tiene que pagar el consumidor cuando va al supermercado o al negocio barrial? Claro. No lo sabemos. Totalmente. Y tienen, como vos decías, a través de la publicidad que ponen en los medios de comunicación, a todos los periodistas y a todas las periodistas hablando solo de la emisión monetaria como causante de la inflación, ¿no? Y haciéndose los distraídos con esto que vos decís, Héctor. Exactamente. Después, por ejemplo, en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Te das cuenta? No, clarísimo. No, y te pongo otro caso más, que más paradigmático. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación. Correcto. ¿Vos querés creer que en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha, al 300, tenemos el organismo? Está el edificio, está la infraestructura, están los empleados que lógicamente todos los meses cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo, y el Congreso Nacional desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años que no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación argentina, no obstante los numerosos candidatos y candidatas propuestos hace 12 años por partidos políticos, distintas organizaciones sociales, etcétera. Y el defensor del pueblo, por la Constitución Nacional, tiene amplísimas facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios en general. Sí, por eso... ¿Se puede Héctor, creer? No, ¿Se puede creer? En realidad, la explicación que uno tiene desde aquí y que la repetimos es, bueno, creer que el poder está en la política es un error también, digo, a partir de todo lo que hemos dicho. ¿No? Hoy por hoy la política, no solo en Argentina, sino en el mundo, no tiene el poder. O sea, quienes tienen el poder son los grupos económicos que finalmente, creo yo, hacen que ocurra todo lo que vos describiste. Pero los grupos económicos avanzan, sí, claro, porque la política no pone los frenos que las normas legales establecen. Entonces, si vos no pones frenos, por supuesto que vas a seguir avanzando, pero el problema está en la política, que no pone en funcionamiento las normas legales vigentes que tiene cada país. No, sí, estamos de acuerdo. Si el Congreso dicta una ley antimonopolio, es para poner freno a los grandes grupos económicos. Pero si vos después no designás a los 5 integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, por supuesto que no tienen freno. Si la Constitución Nacional designa un defensor del pueblo de la nación, y vos pasás 12 años sin designar al defensor del pueblo de la nación, estás permitiendo que sigan avanzando los grandes grupos económicos. Sí, totalmente. Héctor, Agus le quiere hacer la última pregunta. Bueno, sí, avisarle primero a la gente que puede entrar a la página de Consumidores Libres y ahí tiene detallados los precios y también en qué supermercados no subieron tanto los precios. Pero te quería preguntar, Héctor, ¿cuáles son los productos que más subieron este año y si podemos reemplazarlos por otro, cambiarlos por otros? Bueno, por ejemplo, los que más subieron fue el champán Federico de Alvear de 750 centímetros cúbicos, que estaba a 219 pesos, pasó a 445 con un 103% de aumento. Claro. O por ejemplo, las garrapiñadas
Bariloche de 120 gramos, que estaba el año pasado 70 pesos, este año 125, con un 79% de aumento. O el pan dulce Baglet con frutas de 400 gramos, que estaba a 230 pesos el año pasado, este año 493, con un 114% de aumento. O la lata de duraznos, segunda marca, de 825 gramos, que el año pasado estaba a 110 pesos, este año 210, casi con un 91% de aumento. Y después, el asado, claro, que el año pasado estaba a 560 pesos, este año 990, casi con un 77% de aumento. Bien, Héctor, muchas gracias por este rato, ¿no? Siempre está bueno escucharte y pensar un poco, ¿no? Así, en colectivo, como para ver si le ponemos el cascabel al gato, ¿no? Y parar esta inflación que en definitiva nos termina complicando a todos y todas. Exactamente. Comencemos por exigir el cumplimiento de las normas legales vigentes. No hay otra. Para que la Argentina vuelva a ser un país normal, tenemos que ser todos respetuosos de las normas legales que dicta el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, etcétera. No hay otra. Es la única manera para que la Argentina vuelva a ser un país como el resto de los países del mundo, y deje de formar parte de ese grupito de 4 países que son los que tienen el mayor proceso inflacionario de los países de la Tierra. Gracias, Héctor, fuerte abrazo. Hasta pronto y buenas fiestas. Felicidades. Igual. Era Héctor Polino de Consumidores Libres hablando sobre la canasta básica navideña, cómo aumentó, y también sobre algunas otras cuestiones, por supuesto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.